nombre es Juliana Aspart y nos encontramos nuevamente para presentar el libro La infancia intervenida de la mano de la invitación de la Comisión de Biblioteca del Colegio de Psicólogos de Morón, a quienes agradezco. Entre las distintas aristas que el libro va delineando para seguir pensando las infancias y las adolescencias, hoy en el contexto mundial y particular de nuestro país, atravesados por la pandemia por el COVID-19, me gustaría compartir algunos ejes por las resonancias que tienen. Partiendo de la experiencia del trabajo cotidiano entre varios, trabajo con familias, con instituciones y organizaciones barriales, niños, niñas y adolescentes que son traídos o se acercan para realizar tratamientos por salud mental. Uno de esos ejes se liga a la posibilidad de repensar las lógicas que soportan los dispositivos que construimos y sostenemos en los distintos ámbitos institucionales para abordar el padecimiento subjetivo. Y de manera articulada, el otro eje aproxima coordenadas para pensar aquello que llamamos vulnerabilidad. El libro algo dice sobre cómo estos interrogantes fueron acompañando un trabajo situado de reformulación de dispositivos de puerta de entrada y admisión fuertemente arraigados en salud mental y sobre todo cómo estos interrogantes fueron visibilizando los soportes ideológicos, las categorías, los mecanismos y las lógicas clínicas que insistentemente recortan las prácticas e implican un quehacer entre políticas. Me acompaña ahí una referencia de Agamben que dice, la parafraseo, que el problema de la profanación de los dispositivos es urgente y que este problema requiere intervenir en los procesos de subjetivación implicados. ¿Para qué? Para traer a la luz ese ingobernable que es a la vez punto de origen y punto de partida de toda política. En este eje entonces, el libro es una invitación a repensar cómo opera en las tensiones entre lo singular y lo colectivo, ese imposible que Freud ubicaba en el educar, el gobernar y el analizar. Y pienso que hoy algo de esto tiene una vigencia enorme. La emergencia sanitaria nos encuentra con los dispositivos instituidos conmovidos, trastocados, en algunos casos paralizados, y lo cierto es que nos encontramos y desencontramos intentando armar escenas, otras rutinas en lo familiar, entre amigos, en lo escolar, en lo laboral. Pienso que el impacto de la emergencia sanitaria en los efectores de salud, en los encargos que se dirigen a los equipos ampliados y particularmente a los equipos de salud mental, no hace más que visibilizar la complejidad que constituye el campo de la salud. El asunto es, entre otros, que esa complejidad expuesta demanda sentidos, pero también, y en buena hora diría, en cierta medida no se deja encasillar fácilmente ni rápidamente en los términos preestablecidos, ¿sí? En nombre del discurso que sea, mucho menos si esto opera como un ideal a seguir, a citar. Entonces, bueno, es preciso darle dignidad a ese tiempo de encontrarnos, como escuchamos decir, atravesados, en todo caso aproximar algunas huellas y no apresurarnos a taponar con sentidos y lugares comunes. Hoy los equipos en los diferentes niveles de gestión se encuentran en el intento de darse una organización y vivenciando el papel de artificio provisorio que eso tiene ahí donde, por ejemplo, los protocolos de intervención cambian semanalmente, incluso diariamente, donde los cronogramas de distribución de las tareas también se modifican por las medidas de aislamiento que deben tomar compañeras y compañeros a la espera de los resultados de los testeos, con los afectos que esto conlleva. Los y las profesionales nos encontramos más o menos corridos de los dispositivos programados de atención y en algunos casos
enviados a realizar tareas que desconocen las prioridades territoriales. Se suma a esto la vivencia de desamparo y encerrona institucional trágica que implica trabajar sin los recursos necesarios, bajo el manto de un discurso bélico y épico que, quiero decir, nos deja más a la intemperie. Y acá una y otra vez quizás sea necesario tomar partido para que se escuche en acto que garantizar estos recursos es prioritario, que garantizar estos recursos, gestionar y garantizar estos recursos es defender una lógica de cuidados y en definitiva es solidario a defender, a construir salud pública y salud colectiva. El libro recoge también la idea de que darse una organización per se nos lleva por el carril de la burocratización de las prácticas. Entonces quizás es necesario generar instancias para repensar nuestra función, nuestra tarea, la tarea que nos convoca, cuando la tendencia es a homogeneizar, a atribuir las razones del malestar a un cerebro, en este caso el de niños, niñas y adolescentes encerrados y sus familias encerradas, cuando la tendencia es a brindar abordajes a todos por igual, desconociendo o renegando de las inequidades, de los distintos puntos de partida, de los contextos en que un niño habita y sus marcas previas. En estas coyunturas el libro va subrayando la importancia que tiene hacer lectura de las distintas configuraciones del malestar en la infancia, en el anudamiento de las dimensiones socioinstitucionales y subjetivas. Varias preguntas quedan abiertas porque, en cierta vertiente nos encontramos diciendo que estamos en una situación de excepción y es la que nos escudaría y o justificaría frente a las precariedades de algunos abordajes que, por cierto, tienen historia, y al mismo tiempo rápidamente hay un llamado a restablecer un orden, querer volver a aquella normalidad. Entonces, en estas tensiones sostengo la pregunta por cómo encauzar movimientos que propicien el pase del estatuto óntico al ético en la formulación de dispositivos que impliquen lo diferencial y que den lugar a la novedad. Como un segundo eje, en el libro intento dirimir los empleos y los contextos de producción de la noción de vulnerabilidad y su diferencia con la noción de riesgo, para adentrarnos a pensar el estatuto de la vulnerabilidad subjetiva. En este primer tramo de la emergencia sanitaria, la perspectiva de identificar grupos de riesgo para evitar el contagio, para prevenir, creando barreras a la transmisión del virus, desde ya nos ocupa. No obstante, quisiera recuperar el sesgo que aporta pensar en términos de vulnerabilidad. Esta noción en el campo de la salud colectiva, al poner la lupa sobre susceptibilidades poblacionales, permite pensar en la transformación de las prácticas corridos del mero plano de la individualidad privada, cuyos efectos suelen ser el estigma, la discriminación, la culpabilidad individual. Y este corrimiento ya implica una gran diferencia. Ahora bien, a los efectos adversos de una vulnerabilidad generalizada, una lectura del trauma generalizado por la pandemia, como ya se nos pronostica en algunos sitios, pienso que se tratará en todo caso, en cada caso, de discernir la dimensión siempre singular del padecimiento. Una de las hipótesis que teje el libro remite al valor del estatuto del lazo del sujeto al otro.
Y ahí ubicamos que, en detrimento de cualquier idealización, el lazo solo es posible en la medida en que no se satura ese entre, la ansia que hace lugar a la emergencia del sujeto. Nos encontramos entonces por teléfono, por videollamadas, en los triage, en las guardias, generando condiciones de posibilidad. En algunos sitios, en principio, con la presencia de intervenciones que traccionan para garantizar comida, condiciones habitacionales dignas, la posibilidad de ir subjetivando otras trayectorias educativas, acercar cuentos, juegos para armar otras ficciones, gestos de cuidado que apuestan a la creación de otros lazos. Nos encontramos en línea haciéndole lugar a la participación directa de niños, niñas y adolescentes en el armado de estos otros dispositivos. Y ante los afectos que irrumpen, ante situaciones de maltrato y todo tipo de violencias, pensando una y otra vez cómo hacerle lugar a la confidencialidad para escuchar y abordar los modos de respuesta y de retorno de aquello rechazado del campo subjetivante de la palabra. Considero que en la emergencia sanitaria la transferencia sigue siendo la llave para otro tipo de emergencia, que es la emergencia del sujeto deseante como territorio de lo posible. Bueno, seguimos en conversación. Agradezco nuevamente la invitación abierta para seguir leyendo en la construcción de otros tiempos algunos de estos silvanes.